correspondiente al Día del Señor 10 de agosto de 2014 en la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia de Medellín, continuando con ese tema general que hemos venido estudiando sobre la tarea evangelizadora de la Iglesia. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios acerca del método para presentar el Evangelio y hacer discípulos. Les invito pues que vayamos a la Santa Palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Ya hemos orado al Señor para que Él disponga de nuestros corazones, para que la palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Y vamos a leerlo todo porque a partir de hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas de este capítulo. Entonces hoy vamos a leerlo todo. Posteriormente iremos leyendo uno a uno los textos o las porciones en donde estén las ideas centrales de él. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite.
pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace unos 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, continuamos con la enseñanza de la palabra del Señor. Hemos visto acerca de la comisión o de la tarea evangelizadora de la iglesia, ¿no? Recordamos que la iglesia tiene 4 frentes de misión. Al igual que el Señor Jesucristo tuvo 4 frentes de misión, nosotros que somos su cuerpo tenemos 4 frentes de misión. El primer frente de misión es hacia Dios, darle la gloria a Dios, el primero y más importante. Luego vemos que el segundo frente de misión es la obra hacia sí misma, y estuvimos tratando como 6 meses el ministerio los unos a los otros. Ahora estamos viendo el tercer frente de misión, que es ir hacia el mundo a predicar el evangelio, la tarea evangelizadora de la iglesia. Y en este tema de la tarea evangelizadora de la iglesia ya hemos visto qué es lo que debemos hacer, qué es el evangelio, de dónde viene, cómo es, qué debemos hacer. Ya hemos visto el qué. También en el anterior sermón vimos el cuándo, ¿sí? Y vimos cómo la oportunidad del evangelio no puede ser desperdiciada. Vimos cómo en 2 Timoteo 4 predica a tiempo y a destiempo, sea oportuno o no sea oportuno, te den papaya o no te den papaya, debes predicar el evangelio. Ahora entramos en una serie de enseñanzas de cómo vamos a hacerlo. Ya hemos visto el qué, ya hemos visto el cuándo, ahora vamos a ver el cómo. Ahora, ¿por qué debemos ver el cómo? Es importante que veamos el cómo. El cómo hacer discípulos, el cómo hacer la tarea evangelizadora de la iglesia, debe tener un modelo, una normatividad. El evangelio, la tarea evangelizadora, no se puede hacer de la manera que a mí me parezca.
la Biblia nos ha dejado registrado un modelo, y ese es el modelo que debemos seguir. Uno de los problemas que afronta la iglesia moderna, precisamente, es que la iglesia moderna, o una iglesia posmoderna, se ha salido de esa normatividad y ha implementado modelos humanos, pensando quizás que la Biblia es un libro obsoleto, que ya no tiene sentido seguir el modelo bíblico, y que hoy en día, con tanto modernismo, hay tantas formas de hacer las cosas que todo es válido. Estamos impregnados de un pragmatismo moderno, queremos ver resultados. Entonces, como dijo alguien, una frase famosa, el fin justifica los medios. Entonces nosotros decimos, lo importante es que las iglesias se llenen y que haya mucha gente y que haya muchos cristianos. No importa cómo son esos cristianos, no importa cómo llegamos a ellos, lo importante es que haya multitudes. Y hoy en día encontramos cristianos a la carta, y cristianos comida rápida, ¿no? Cristianos que en un abrir y cerrar de ojos se convierten en cristianos, ya a los 6 meses al año son grandes líderes, pastores ungidos. ¡Wow! Una cosa tremenda. Pero la pregunta es, ¿y se ciñe todo esto al modelo bíblico? ¿O es una falsedad que ha puesto el enemigo, que ha puesto el maligno para engañar a las gentes? Y ayer leía una frase muy curiosa, y decía algo así más o menos, que hay algo peor que una persona que no cree al Evangelio. ¿Qué puede haber algo peor que una persona que no cree al Evangelio? Y continuaba la frase, una persona que cree que ha creído al Evangelio, pero en realidad no ha creído. O sea, un falso positivo de lo que llamamos hoy en día. Y de eso está llena la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque se tomaron modelos no bíblicos para supuestamente predicar un evangelio que también se adulteró, por lo tanto ya no es bíblico, por lo tanto ya no es evangélico, como lo dice Gálatas. Si a alguien, aún un ángel, os predicara otro evangelio, sea maldito. Y hoy está proliferando un evangelio impostado, un evangelio contaminado, y por esa razón la iglesia bíblica debe esforzarse en conocer cuál es el modelo bíblico para llevar el evangelio, para presentar el evangelio y hacer los discípulos. Dios nuestro Señor, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia. Wow, esa palabra omnisciencia es hermosísima. Todos los tres omnis, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todos esos tres omnis de Dios, sobre todo, omni más allá, sobre todo poder, sobre toda ciencia y sobre toda presencia, o su presencia en todo lugar, su ciencia de todo conocimiento, me estremecen, deben estremecernos. Omni, mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Entonces Dios, en su omnisciencia, en su gran conocimiento, en su gran sabiduría de todas las cosas, nos ha dado la Santa Escritura para que nosotros conozcamos sus planes perfectos. Y dentro de esa sabiduría de Dios, Él nos dio un libro supremamente ordenado. Es hermoso ver el orden que tiene la Biblia. Comenzando por un Génesis, que significa comienzos, y terminando por un Apocalipsis, que significa la revelación de los últimos tiempos. Comienza por el principio y termina por el fin. En cuanto al Nuevo Testamento, hay algo que me agrada muchísimo, algo que es para mí bien importante, y es que Dios, en su sabiduría, nos dio primero los 4 evangelios, o bueno, el evangelio en 4 relatos. Y el evangelio en 4 relatos nos hace precisamente eso, el relato del evangelio desde 4 perspectivas, desde 4 puntos de vista. Entonces nosotros encontramos el evangelio relatado.
quién es el Señor Jesucristo, qué hizo, cómo vino, cuántas cosas hizo, qué predicó, cómo se presentó, en fin. Pero ahora, en el libro de los Hechos, mira, de los 4 evangelios o del evangelio en 4 perspectivas, pasamos el siguiente libro, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y la relevancia en el libro de Hechos de los Apóstoles es la predicación del evangelio. Desde el principio, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor comienza hablándonos acerca del poder del Espíritu Santo para ir a ser testigos. Luego del capítulo 2 vemos el Espíritu Santo viniendo a la vida de aquellos hombres que eran incapaces, impotentes, indoctos quizás, o que sabían pero que no sabían cómo expresar las cosas, y viene el Espíritu Santo y los llena del poder sobrenatural, y ellos comienzan a predicar un evangelio con poder, que en menos de nada son 3,000 personas, luego 5,000, luego multitudes que ya eran incontables, ¿cierto? Entonces vemos cómo el evangelio es predicado, y cuando queramos saber algo de la predicación del evangelio, tenemos que irnos al libro de los Hechos. Ahora, en el libro de los Hechos encontramos un relato bien importante. El capítulo 10 es un relato histórico acerca de la primera predicación es el evangelio, es el Hechos de los Apóstoles capítulo 10, es el relato histórico de la predicación del evangelio a un gentil y su familia, un señor llamado Cornelio, en la ciudad de Cesarea. Y vemos allí 3 personajes importantes: el apóstol Pedro, Cornelio, el centurión romano, pero el personaje principal de este texto es Dios, es la persona del Espíritu Santo del Trino Dios. Ahora, dentro de este relato también vemos un tema central, y el tema central es la predicación del evangelio a los gentiles, la primera predicación del evangelio a los gentiles. Y veamos 3 aspectos que tiene todo el capítulo. El primer aspecto es la preparación para la predicación del evangelio. El segundo aspecto que vemos es el contacto con el evangelio. Y el tercer aspecto que vemos es la predicación y el discipulado. Al contemplar estos 3 aspectos, en los últimos versículos vemos el fruto, algo bastante hermoso. Entonces hoy nos vamos a dedicar a ver la preparación del evangelio. Vamos a comenzar recordando Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Les invito a que vayamos allá de nuevo. Dirán al pastor si le gusta mucho ese versículo. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho porque habla de dos elementos o de 3 elementos preciosos para mi vida. El primero, la ordenanza de ser testigo de Jesús. Y les recuerdo que esa palabra testigo significa martureo. Y viene del griego martureo. Y esa palabra martureo significa en español mártir. O sea, dispuesto a morir por causa del testimonio. Bueno, y yo no puedo decir de pronto como Pedro: no, Señor, yo te defenderé. No. El Señor le dice a Pedro: mira, el diablo me ha pedido para zarandear. Y de pronto yo caigo en lo mismo. Y un buen día me cogen como en debilidad y quizás llegue a negar el evangelio. No voy a decir: no, yo voy a estar a muerte con el evangelio. Pero, wow, ¿saben que hoy en día hay mártires en el evangelio? Hay mártires del evangelio. Y realmente en Colombia también hemos tenido mártires del evangelio. Y es un honor ser mártir del evangelio. No sé si el Señor me fortalezca y el Señor me tenga para eso. Pero la verdad que si algún día alguno de nosotros llegara a ser mártir por el evangelio, ¡wow! ¡Qué bendición tan grande!
Sería un gran honor morir por la causa de Cristo, como murieron muchos de nuestros antepasados por predicar el Evangelio. Eso es lo primero, ¿no? Dice, seréis testigos, y por la gracia del Señor Él me ha dado el privilegio de ser testigo del Señor Jesucristo. Pero también me habla del poder del Espíritu Santo. Y vaya si creo en el poder del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que el poder del Espíritu Santo es agarrar y temblar y hablar de cosas raras y hacer locuras y tirarse a coger a la gente y soplarla y que la gente se caiga y dice que eso es poder del Espíritu Santo. Eso no lo vemos en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo manifiesta su poder, manifiesta el poder predicando el Evangelio y resucitando a los muertos espirituales, trayendo vida a los muertos espirituales, o sea, dando el nuevo nacimiento a los impíos, a los pecadores, y pasándolos de muerte a vida, pasándolos de pecado a santidad y proveyendo santificación progresiva en nosotros los creyentes. Y yo creo a pies juntillas en el poder del Espíritu Santo, y creo que cuando voy a predicar el Evangelio, el poder del Espíritu Santo va en mí y Él está obrando poderosamente en la vida de las gentes. Amén. Y eso debemos creerlo todo. Y bueno, también nos habla de otra cosa muy hermosa, y es el radio de acción. Entonces dice, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Samaria, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces allí vemos el poder del Espíritu Santo obrando el testimonio de Cristo de una manera como una bomba explosiva. Y es que el Evangelio es eso, es una bomba poderosísima que en vez de matar produce vida, pero tiene una onda expansiva tremenda. Comienza en el primer siglo y lleva 21 siglos obrando vida en las gentes. Gloria a Dios por ello, ¿eh? Entonces vemos que hay tres cosas hermosísimas en este texto, por lo cual me gusta, ¿cierto? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Aleluya. El Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en ti. ¿Y tienes poder? ¿Para qué? Para ser testigos. ¿En dónde? En Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por tanto, vamos y hagamos discípulos a toda parte. Ahora, los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 3, hasta el capítulo 8. Hasta el capítulo 8 nosotros vemos a los discípulos, a los apóstoles, llevando el Evangelio a Jerusalén, quizás a sus alrededores, pero ya en el versículo 8, en el capítulo 8, versículos 1, la segunda parte, porque la primera parte dice, y cuando hubo dicho esto murió, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. En el capítulo 8, versículo 1 dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Wow, ¿cómo hace el Señor? Se desató una gran persecución. El Señor ya había puesto su bomba poderosa allí, más poderosa que la de neutrones. Y entonces se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrasaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cómo a nosotros una dispersión, una persecución podría decirnos, el Señor está hablando en contra de la iglesia. ¿Cómo puede ser que el Señor permita que obren contra su iglesia? ¿Y por qué no los protegió? No, es que el Señor detrás de estas cosas tiene un gran plan, y estos se dispersan por toda Judea, predican a toda Judea y van a Samaria. ¿Cuál es la importancia de Samaria? Samaria eran los enemigos de los judíos. Ellos tenían una religión casi parecida a los judíos, pero con notables diferencias, como lo vemos en el relato
de Juan capítulo 4, el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Bueno, pero llegan allí a predicar el Evangelio. Dice en versículo 5, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. A donde llega el Evangelio se produce gran gozo, gran alegría. Amén. Que sea para nosotros motivo de gozo llevar el gozo de Dios a las casas, a las gentes en donde están oprimidas por el diablo, por la enfermedad, pero sobre todo por la muerte espiritual, por el pecado. Y que el Señor nos permita llevar el gozo de la salvación, ¿cierto? Pero luego del capítulo 8, en el capítulo 10, ahora el Evangelio es proclamado a los gentiles. El Evangelio es proclamado a los gentiles. Y vamos a mirar a ver cómo es esa predicación a los gentiles. Entonces, el Señor ha preparado en su concepto general que la predicación va primero a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria, y ahora se va a los confines de la tierra. Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Entonces vamos a ver en la segunda parte de nuestro sermón, el Espíritu Santo prepara al predicador. La preparación, estamos viendo la preparación para el Evangelio. Lo primero vemos cómo el Espíritu Santo organiza todas las cosas. Ahora vemos cómo el Espíritu Santo prepara al predicador y al receptor. Entonces dice allí, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, el regimiento conocido como el italiano. En otra versión dice como la italiana. Entonces, ¿qué sucede? Ya habían llegado a Samaria, ahora se van a Cesarea. Cesarea era un lugar al noroeste de Jerusalén. Dicen que más o menos unos 50 o 60 kilómetros al noroeste, en una región cercana o en el mar. Y allí había un señor que se llamaba Cornelio. Entonces vamos a mirar de los versículos 1 al 8 cómo el Espíritu Santo prepara al receptor, a Cornelio. Versículo 2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar. Después de que fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces aquí vemos a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión, un hombre importante, un comandante de la fuerza militar romana. Era un hombre sin duda alguna bastante bien importante y tenía un regimiento. La palabra centurión significa que es comandante de centurias, de cientos. Y en este caso dicen que el regimiento de la italiana tenía aproximadamente unos 500 soldados bajo su mando. Ese era Cornelio, un personaje bastante importante, comandante, debería haber sido bastante drástico, bastante disciplinado. Ahora, ¿cómo era Cornelio? Primero, Cornelio era un hombre gentil. Era un hombre gentil, o sea que él no era un judío, no era un creyente, era un hombre gentil, o sea, era mundano. Y tenía una característica, era gentil, pero era piadoso. ¿Y por qué era piadoso? Muy seguramente él ya estaba cansado de tanta religión y tanta idolatría y tanta bobada que había oído y nada de eso le servía. Entonces, al estar en esa región y seguramente influenciado por algunos judíos,
Entonces él empezó a tener una fe hacia la religión judaica. ¿Y qué hacía Cornelio? ¿Qué hacía Cornelio como centurión romano y como hombre importante y como piadoso? Primero vemos que él hacía buenas obras con los judíos. Y en el Evangelio también vemos otros hombres judíos y militares que hacían buenas obras para con los judíos, tenían cierto afecto para con los judíos, pero no solamente hacía buenas obras, sino que era un hombre devoto. Y había tenido un conocimiento del Dios de la Biblia, aunque en el antiguo pacto, y era un hombre devoto, temeroso de Dios. Y conforme nos lo relata aquí este espacio, podríamos decir que más devoto quizás que los mismos romanos, que los mismos judíos. Pero ahí hay algo que nos debe impactar. Y es que oraba constantemente, nos dice al final del capítulo 2, del versículo 2. Oraba constantemente, era un hombre de oración. Hermanos, aunque a nosotros nos parezca raro, quiero decirles que hay impíos, no cristianos, mejor dicho, que oran más que nosotros. Gente de oración. Y eso nos debe convocar a nosotros. ¿Cómo estamos en nuestra vida de piedad, en nuestra vida de devoción? ¿Estamos orando constantemente? Y era tal su oración constantemente que eran las 3 de la tarde y él estaba orando. Ahora, ¿qué había pasado allí? ¿Por qué este hombre tenía estas características piadosas? Es que era un hombre muy bueno. No, él era un pecador como todos nosotros, como todos los seres humanos. Un hombre pecador. Pero el Espíritu Santo de Dios ya había tratado con ese terreno. Era el Espíritu Santo el que le había dado esa piedad. Es por el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio que un hombre podría llegar a tener piedad. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, todos los hombres estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esta tierra sería verdaderamente invivible, por no decir que ya no existirían hombres, no existiría el género humano, porque nos habíamos matado entre todos. Es el poder del Espíritu Santo el que frena la obra pecaminosa del hombre. Y el Señor lo había hecho, había dispuesto de este centurión romano y le había preparado para que viniera el Evangelio y él lo aceptara. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, oraba constantemente. Y dice en el versículo 3 que como a las 3 de la tarde, un día como a las 3 de la tarde, y en otro lugar dice que él estaba orando. Un hombre que oraba conforme a la costumbre de los judíos. Los judíos a las 3 de la tarde estaban orando. Él había adquirido disciplina de oración. ¿Tenemos nosotros disciplina de oración? Y dice que él estaba orando cuando tuvo una visión. Y vio claramente. Eso no fue un sueñito. Fue una visión clara. Vio a un ángel de Dios que se le acercaba y lo llamó por su nombre. Cornelio. Ahora, esto nos muestra algo. Es la respuesta de Dios a nuestra oración. Cuando nosotros oramos, Dios está respondiendo. Mucha gente está orando sinceramente, no creyentes, pero el Espíritu Santo ya ha puesto oración. No sé si tú te acuerdas, yo sí me acuerdo de cuando era un impío, un drogadicto, y era terrible para mí esa vida, pero yo sabía que había un Dios en los cielos, ante el cual había peleado, al cual había negado, al cual había ofendido terriblemente con mis pecados, pero yo sabía que ese Dios en los cielos tenía misericordia. Algo había leído de la Biblia, pero principalmente el Espíritu Santo ya había hecho mella en esta piedra y ya había ablandado ese corazón de piedra y lo había majado para hacerlo como de corazón de niño, de carne, un corazón de carne. Entonces, cuando hay muchas personas que están orando, esperando respuesta de Dios, estoy hablando de impíos. Y si Dios le da respuesta a los impíos, ¿cuánto más le dará a sus hijos? Llamad y se os
abrirá, pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis, dice el Señor. ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no oramos más? Es la pregunta. Este hombre está orando y recibe la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Viene un ángel de Dios. Un ángel de Dios se le acerca. Hermanos, cuando nosotros oramos, Dios se acerca. Dios es cercano a nosotros. Cuando los impíos, preparados por el Espíritu Santo, oran a Dios, Dios se acerca, Dios viene a ellos. Dios viene a encontrarse con ellos. De eso debemos estar seguros. Ahora, dice allí que ¿qué quiere el Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Hermanos, es asombroso que desaparezca un ángel. ¿Qué tal que bajara un ángel ahora mismo a este lugar? ¿Cómo nos sentiríamos turbados? ¡Oh, qué pasó aquí! ¡Un ángel! ¡Oh, Señor! ¡Ayúdanos! ¿Este ángel viene de parte de Dios? ¿Quién eres? ¿Traes algún mensaje? ¿Qué es esto que estamos experimentando? Imagínate, qué temor, con mucho miedo, pero Cornelio sabía que debido a sus oraciones iba a obtener respuesta de Dios. Entonces, Dios se acerca. ¿Recuerdan ustedes? Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué pasó? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y allí en el hebreo la explicación a esto dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre esta masa informe, esta masa oscura, esta masa sin vida, pero era como tomando un nido allí, como haciendo, como buscando dónde anidar y dónde posarse el Espíritu Santo de Dios. Bueno, cuando nosotros hablamos de la primera creación, debemos tener en cuenta que el Señor está proyectando, o sea, nos está proyectando hacia la recreación, o sea, hacia la segunda creación, o sea, hacia la salvación. Y es patética, es más o menos similar, y podemos comparar allí. Nosotros, sin Cristo, humanos, mundanos, impíos, somos una tierra, somos hechos de polvo de la tierra. Somos una tierra que somos sin forma, vacíos, sin luz, desordenados, pero el Espíritu de Dios va y viene. Y eso había hecho sobre Cornelio. El Espíritu de Dios había venido y había hecho algo ya. Y eso fue lo que hizo en nosotros. En mí, no sé cuánto tardaría, pero el Espíritu Santo iba y venía. Y yo volvía a mi pecado, pero él iba y venía. Hasta que un buen día él me dio el nuevo nacimiento. Amén. Pero él ya me había anunciado, ya me había abierto las Escrituras desde pequeño. Que es una obra del Señor. El Espíritu Santo está obrando en la vida de los impíos. Aunque esto cause, no, el Espíritu Santo, no. Algunas personas dicen, no, el Espíritu Santo no obra sobre los impíos. ¿Cómo no va a obrar sobre los impíos? Si el Señor Jesucristo lo dijo, os conviene que yo me vaya. Porque cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá ¿a quién? Al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que lleva arrepentimiento. ¿A quién? A los impíos. Amén. Entonces el Espíritu Santo está orando sobre los impíos. Por eso hay impíos que están orando. Dios está preparando el terreno para que nosotros le llevemos el Evangelio. Él está orando. Debemos considerar esto. Él está orando, así como obró con Cornelio. El Espíritu Santo iba y venía sobre él. Ahora, versículo 4. Dice, ¿qué quiere, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. La respuesta del ángel es: Dios ha recibido tus oraciones, tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Ahora hay una gran disposición de Cornelio. Hay una obediencia de Cornelio. Cornelio se dispone para oír. Escuchen esto. Cornelio se dispone a oír al ángel. El Espíritu Santo hace que Cornelio se disponga para oír al ángel. Hermanos, si yo me asombro al ver cómo el Espíritu Santo dispone
gente para oír el mensaje del Evangelio. Y miren lo que dice el ángel: envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y vaya, si hay disposición de parte de Cornelio. ¿Por qué? Vaya a Jope. Jope no quedaba allí a la vuelta de la esquina. Dice que Jope quedaba como cerca de día y medio de camino. Día y medio de camino. Había que parar luego del cansancio, parar, ir a un hospedaje, quedarse ahí, dificultad para la comida. Entonces era un viaje largo. Además de largo, era peligroso. Era peligroso. Pero mira, también había un gran paradigma allí. Vaya a la casa de Simón el curtidor. Y hablamos de que Cornelio ya conocía algo de la religión judía, algo del Antiguo Testamento. Y aquí hay un freno bien tremendo. Vaya a la casa de Simón el curtidor. ¿Cómo? ¿A la casa de quién? Simón el curtidor. Allí hay un hombre que se llama Pedro, ahí búsquenlo. Simón el curtidor, esto está como raro. Porque es que si el curtidor, el trabajo de las curtiembres era considerado un trabajo vil, pero más que todo un trabajo inmundo. Porque trabajaba con los cueros. ¿Alguien ha pasado por un lugar de curtiembres? ¡Fua! Nadie quiere oler eso. Huele inmundo. Y no solamente eso, sino que ellos no querían contaminarse. Recuerda, la religión judía prohibía tocar a los muertos animales o todos, de tal forma que los curtidores eran considerados inmundos. Y eso sin duda alguna lo sabía Cornelio. ¿Cómo? Ir a la casa de un inmundo. En la casa de un inmundo hay un siervo del Señor. Y yo considero que por el Espíritu Santo dice sí. En la casa de un inmundo, que es mi siervo, hospedo a mi siervo, que va a venir a la casa de un inmundo, para yo hospedarme en la casa de un inmundo llamado Cornelio. Así obra el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, había que romper ese paradigma. Simón el curtidor. Simón el curtidor. ¿Quién era este tipo? Ahora, entonces, dice, después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. El Espíritu Santo había preparado el terreno para que Cornelio recibiera el Evangelio. Y entonces él cree inmediatamente al mensaje del ángel. Y él envía inmediatamente a, primero, 2 de sus siervos y un soldado devoto de los que le servían regularmente. Mira, estamos hablando de un hombre que manejaba un buen grupo de soldados. Y así como manejaba un buen grupo de soldados, muy seguramente tenía su buen palacete en donde vivir, una buena casa con buena servidumbre. Pero me causa curiosidad que dentro de esos soldados, él tenía devotos. Era un hombre que muy seguramente por su piedad y por su ejemplo era seguido por otros. Yo no creo que él hubiera cogido a todo el regimiento de la italiana y les hubiera dicho: de ahora en adelante ustedes tienen que creer en Yahweh. No, pero con su forma de vida y con su testimonio quizás hablado, muchos ya le estaban siguiendo. Y tenía sus soldados de confianza y sus sirvientes de confianza, y los mandó. 3 personas en una comisión: vayan allá y busquen a ese hombre. Ese hombre va a traer buenas noticias. Capítulo 11, versículo 13. Está hablando, versículo 12.
que es cuando Pedro está explicando su misión y su comportamiento al llevar el evangelio a los gentiles. Dice: el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También ellos fueron conmigo, estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para que haga venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Tú y toda tu familia. Vaya fe de este hombre. Entonces Cornelio obedece a la palabra que el Señor le había enviado a través del ángel. El Espíritu Santo había preparado el terreno ya para que Cornelio recibiera el evangelio. Y en este aspecto debemos considerar que Dios mismo, su Espíritu Santo, nos está abriendo el camino. Y Él está preparando a las personas a quienes les vamos a llevar el evangelio para que vayamos y les prediquemos. Muchos de ellos están orando con la esperanza de que alguien vaya y les predique el evangelio. Y el Señor usará sus medios. Quizás ya no ángeles, pero hoy en día hombres darán testimonio y dirán: mira, yo tengo un vecino que te puede venir a hablar de Cristo. Yo tengo un vecino que da testimonio de Cristo, no solamente con su predicación, sino con su acción. Y esto debe también esta es una convocatoria, esto es un llamado para quienes hoy han venido, quizás por primera vez, o quizás no han tenido ese contacto con el evangelio. Y el Señor les trae ¿para qué? Para que escuchen el evangelio. Como el ángel le dijo a Cornelio: ve a ese lugar. El Señor está preparando corazones para que reciban el evangelio. Amén. Pero a nosotros nos debe impactar que el evangelio ha venido y debemos ser diligentes a ir. El llamado como Cornelio, Dios está preparando para el evangelio es: vengan a Cristo, corran a Cristo. Él es el que les puede dar vida eterna, y no solamente a ti, sino por extensión, como sucedió en la casa de Cornelio, a toda tu casa. Ven a Cristo, porque Cristo es el único Salvador, el único que perdona pecados. Pero también es un llamado a los discípulos para que vayamos a cumplir la gran comisión. Pero que vayamos con una seguridad, hermanos. El Espíritu Santo ya está preparando el terreno. Amén. El Espíritu Santo está disponiendo. No tengamos temor de predicar el evangelio. Empoderémonos del Espíritu Santo que está obrando. En la obra del Espíritu Santo, no es tu obra. Y lo digo con experiencia, hermanos. Y lo digo con experiencia porque el Señor me ha permitido, por su poder, ir a hablarle a los que ni sé qué decirles. Gentes en tanta tribulación que no sé cómo hablarles, pero el Espíritu Santo me da palabras de su palabra para ir y predicarles las buenas nuevas. Gentes de importancia que ni sé cómo hablarles, pero el Señor me da palabra de su palabra para ir y predicarles el evangelio verdadero. Gentes enojadas, gentes renuentes, gentes groseras, gentes altaneras, que he visto doblegándose ante el evangelio por el poder del Espíritu Santo, que por lo menos respetan el evangelio, porque somos representantes de Cristo. Y no soy yo el que va, es el Espíritu Santo el que ha abierto caminos. A Cristo nuestro Señor y Redentor sea toda la gloria. Al Espíritu Santo Consolador en su iglesia, démosle gloria. Al Padre eterno, démosle eterna gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro,